Hoy vamos a estar hablando sobre los alimentos transgénicos, vamos a estar aclarando dudas y también desmintiendo mitos, porque creo que hay muchas creencias alrededor de los alimentos transgénicos. Me parece que hay cosas que sí deberíamos de prestar atención y otras que deberíamos desmentir, aclarar y también tranquilizarnos de que no son el demonio mismo. Y por eso quise invitar el día de hoy, otra vez, está participando con nosotros Tania Correa. Ella vino hace aproximadamente un mes, vino aquí al podcast a platicarnos todo sobre los microgreens y los beneficios que podemos encontrar en los microgreens, porque ella es productora de microgreens y para mí fue fascinante adentrarme en este mundo de los microgreens porque no conocía mucho y gracias a ella pues también me aclaró muchísimo algunas dudas que tenía sobre ello y además me volvió muchísimo más curiosa sobre el tema. Así que bienvenida, Tanis, nuevamente al podcast. Ay, muchas gracias. Estoy muy contenta y muy emocionada que nos podamos volver a reunir y más en este tipo de temas que yo creo que son bien interesantes, ¿no? Y que muchas veces pues no sabemos, no investigamos, solo escuchamos y ya no nos generamos un juicio propio para tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y qué mejor que ser parte de algo que puede servir para muchas personas y que puedan generarse sus propias ideas. Exacto, y que tomen Muchas sus gracias. decisiones con respecto a lo que, a información válida y no nada más lo que escuchan una sola vez. Y hablando de información válida, ¿por qué te tenemos que validar a ti? Cuéntanos de tu background. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudias? Bueno, yo soy ingeniero agrícola, soy egresada de la UNAM y por ahora tengo un emprendimiento donde estoy produciendo ya de forma comercial microgreens o microgreens, que por si no lo han escuchado, los invitamos a que vayan a escuchar ese podcast, ese episodio que está igual bien interesante, es otra opción de alimentación. Y el día de hoy, pues, de alguna forma mi carrera y las intervenciones que he tenido, materias, contactos con profesores, me han permitido poderme generar este tipo de juicios o de comentarios, de ideas en mí, en mi persona, y me gustaría también compartirlo, no solo contigo, sino con toda la audiencia que pueda escuchar este episodio. Sí, porque se escucha demasiado el término alimentos genéticamente modificados, transgénicos, todo mundo se asusta y dicen que es lo peor. Hay algunas personas que están totalmente inertes a ello, que dicen a mí me vale. Entonces yo creo que hay que informarnos. Primero que nada, hay que empezar. ¿Qué es un alimento transgénico? Cuando hablamos de transgénicos, ¿qué queremos decir? Bueno, yo creo que antes de iniciar a darle pauta a esta pregunta, yo quiero iniciar diciendo que desde hace muchísimo tiempo, yo creo que desde que el humano se dio cuenta que podía cultivar y cosechar sus propios alimentos, hubo un mejoramiento en cada una de esas especies. Entonces, de alguna forma hemos estado involucrados en este mejoramiento para que a lo largo del tiempo para que hasta el día de hoy podamos tener alimentos que nos den buen rendimiento, buenas producciones, calidad nutricional, etcétera, ¿no? Pero a través de ese mejoramiento vienen intervenciones, en este caso de la ingeniería genética. Y ya aquí ya tocamos el tema de diferentes empresas que ya están en ese núcleo, ¿no? O sea, que toman relevancia e importancia en ese núcleo. Pero en general, los transgénicos son organismos a los que se les añade el ADN, ya sea de otro ser vivo, ya sea de una planta, de un animal, de una bacteria, un hongo, y esto se hace con el fin de poderle otorgar a ese otro ser vivo al que se le añadió ese gen recombinante características y pueden ser, o sea, desde un inicio cuando se empezó con esto de los transgénicos, la idea era, por ejemplo, ver esta parte o cuidar esta parte de las sequías, de que pudieran ser más, que pudieran resistir a la aplicación de herbicidas, por ejemplo, también al ataque de plagas y enfermedades, pero ya más adelante pues se vio que se podía generar un plus más para la alimentación animal
y la alimentación humana. Eso es en general un transgénico, ¿no? O sea, al que se le ha añadido a un ser vivo el gen de otro ser vivo. Ok. ¿Cómo se lo agregan? Porque esa es la pregunta. Mucha gente cree que tienen que, o sea, todo eso en un laboratorio y le tienen que agregar algo inyectado o algo así, pero en realidad, como tú decías, algo genéticamente modificado es simplemente la cruza, ¿no? De un ser con otro para volverlo más fuerte. Ajá, pero ya cuando hablamos de transgénicos, sí ya vemos involucrados a los laboratorios, ya vemos que sí es un proceso en el que se extrae ese gen y posteriormente se le añade a la cadena de ADN del otro gen y se ve cómo se expresa. Esto sí ya es en un laboratorio, o sea, ya hay intervención de cuando se hace de manera natural, o sea, de lo que hemos venido haciendo a lo largo del año, de los años, de alguna forma es natural, donde no se involucra el estar en un laboratorio, donde no se involucra el extraer ese gen para inyectarlo al otro organismo. Ok, o sea, de forma natural dirías, es simplemente como te decía, ¿no? La cruza. O sea, por ejemplo, poniéndolo en términos más simples de perros, cruzas un perrito con otro perrito y sale una raza diferente o empiezan a hacer las modificaciones genéticas desde el lobo hasta todas las razas que tenemos actualmente, todos los perros están genéticamente modificados. Pero esas modificaciones se han hecho de manera sin intervención de laboratorio, ¿no? Donde hablamos ya, por ejemplo, en agricultura hablamos de hibridaciones, donde agarras el polen, por ejemplo, en los maíces agarras una hembra y un macho, agarras el polen del macho y de manera natural lo polinizas. Eso es naturaleza, es de forma tradicional, como se ha hecho por muchísimos años y que es un conocimiento que muchísimos productores pequeños y medianos han venido haciendo. En el caso de un transgénico ya es meterte a un laboratorio, ya implica conocimientos de ingeniería genética en la que ya aplicas otras técnicas que pueden ser buenas o malas dependiendo de la ética de quien lo esté aplicando y obtienes otro mejoramiento, otras características que a lo mejor le hacía falta o que tú querías agregarle a esa especie o a ese ser vivo. Me queda ya muchísimo más claro, porque de esa manera podemos entender que sí hay un proceso en un laboratorio, que sí hay intervenciones genéticas y que podríamos o no tener cuidado con ellas. ¿En qué momento? O sea, ahorita estás mencionando que hay prácticas que tú considerarías que son buenas o con un beneficio y otras que no son tan buenas. ¿Cuáles serían buenas? ¿Cuáles clasificarías buenas y cuáles no tan buenas o no buenas? Yo creo que cuando uno habla de transgénicos se le vienen muchísimas cosas a la mente, ¿no? Y aquí no podría decir que algunas cosas son buenas o algunas cosas son malas para mí, porque quizás quien lo esté poniendo, lo esté comercializando, para él absolutamente todo lo que esté haciendo es bueno. Sin en cambio, se ven involucrados muchos aspectos, tanto en la salud, en el medio ambiente y en el económico, en el financiero, ¿no? Que pueden repercutir muchísimas veces de forma no tan positiva en la sociedad y quien lo esté consumiendo y quien esté en mayor contacto con este tipo de tecnologías. Y en la mayor parte de las veces, quien se ve siempre beneficiado son este tipo de transnacionales que se dedican a comercializar sus productos. Ok. ¿Qué repercusiones podría tener en la salud de las personas? Hace poquito estaba viendo un foro en el que estaban hablando sobre, bueno, hicieron diferentes días, ¿no? Y en uno de esos días presentaron, y que por cierto, si quieren irlo a buscar, es del CONACYT en México, fue por el mes de mayo aproximadamente, invitaron a muchísimos especialistas, y en una de esas sesiones hay un doctor que me gustó mucho la explicación que dio, porque muestra gráficamente cómo ha habido una correlación desde el primer momento en el que se empezaron a comercializar y a consumir los transgénicos y todo su paquete tecnológico que conllevan. Entonces, por ejemplo, este doctor empieza a mostrar cómo empiezan a aumentar los casos de cáncer, y no solamente por respuesta al transgénico, sino también
por el glifosato, que en su momento, o hoy en día escuchamos mucho, por ejemplo, también el aumento de demencia senil, en niños, por ejemplo, el autismo, obesidad, y cómo la obesidad, los casos de obesidad también van agravando los casos de diabetes, y muchísimo se cuestiona eso de los transgénicos, ¿no? También pues me puse a revisar diferentes investigaciones que se han hecho, y que si bien las empresas te muestran los estudios que ellos hacen, en realidad es que no van más allá, porque muchísimas de estas empresas solo les conviene presentar o hacer lo que sea mejor para ellos. Hay estudios de forma independiente que muestran cómo los casos hablando de transgénicos y todo lo que está a su alrededor, cómo sí influye en la salud humana. Y me hizo clic con lo que hizo el doctor, porque dije, obvio, o sea, de alguna forma ellos no te van a presentar realmente qué es lo que ocasiona en tu cuerpo, porque no les va a convenir. Y además de la salud, también vemos esta repercusión en el medio ambiente, no solamente por el paquete tecnológico, porque cuando compras un transgénico, pues ellos te venden un paquete tecnológico, es decir, te dicen qué les debes de aplicar y qué no, y muchas veces todos estos agroquímicos son desarrollados también por la misma marca. Entonces, pues también hay como que te hace otro clic, ¿no? Porque dices, bueno, si me están vendiendo el transgénico y aparte me están vendiendo sus agroquímicos, pues es relativamente obvio que es para su beneficio. Es negocio redondo, ¿no? Ajá, y luego aparte, por ejemplo, también se ha visto muchos casos como esos agroquímicos ya están en el cuerpo de los animales y de los humanos y de lo que está a su alrededor. Como en estudios, en los estudios de orina, por ejemplo, se ha encontrado glifosato u otros agroquímicos que están relacionados con estas transnacionales. El agua que bebemos todos los días, muchísimas veces también, pues ya van ahí rastros de esos agroquímicos. Y es triste, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todo el mundo está conviviendo en el mismo ambiente, y es falta de ética muchas veces, no solo por quien las produce, sino también está este interés por muchos productores que como les dan más rendimiento supuestamente, aunque hay algunos que se han demostrado que no hay algo significativo que te muestre que sí tienes más rendimiento, pues el dinero, ¿no? La avaricia ahí muchas veces se ve reflejada. Entonces, claro, pues salimos perdiendo quienes consumimos, quienes estamos a su alrededor, quienes trabajan para ese tipo de empresas. Hoy en día puedo decir que a lo mejor mi perspectiva a ese caso sí ha cambiado, y sabes también porque otro de esos aspectos de forma ambiental es que muchas veces ese tipo de cultivos ya son patente, y entonces al recombinarse por polinización de forma natural, porque va a ser evidente que se van a polinizar por el viento, se han encontrado que ese polen patente o esos genes patentes se han encontrado en plantas nativas o sea, que no tienen esa tecnología de ese tipo de mejoramiento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos lo que he escuchado mucho es que, pues como las transnacionales o este tipo de empresas tienen esas patentes, la ley arropa y entonces desprotege a los agricultores, y pues, o sea, salen perdiendo los productores pequeños o medianos que no tienen esta tecnología, porque pues han encontrado genes en sus parcelas. Entonces es muy triste también cómo ahí se ve este tipo de avaricia, ¿no? O sea, el patentar algo que de alguna forma salió de ahí, porque todos estos mejoramientos o hibridaciones vienen de esa variabilidad genética que se ha tenido por muchísimos años. Y es preocupante porque imagínate que si se llega a perder o recombinar muchísimo con estos genes de los transgénicos, pues entonces más adelante pues te hace pensar, bueno, si hoy en día muchísimos tienen como una tipo, ay, se me fue la palabra, resistencia, tienen una resistencia a los agroquímicos,
aun cuando son transgénicos, porque se ha visto que ya este tipo de paquetes tecnológicos tienen resistencia, imagínate si se recombinan con los que son nativos o con los que se usan, normalmente muchísimos productores utilizan, pues entonces se puede agravar la situación, ¿no? Porque entonces ya no vas a poder controlar de una forma rápida, eficaz y buena sin dañar a tu alrededor, porque ni tu planta transgénica ni la otra te van a permitir atacar ese problema. Wow, pues estoy muy impactada con esta información y preocupada también porque al final la mayor parte de los alimentos que estamos consumiendo hoy día son transgénicos. Y si tú te pones a analizar y regresando un poco a lo que tú mencionaste sobre los alimentos que están relacionados, o hay una correlación, por ejemplo, con la diabetes, con la obesidad, con enfermedades como cáncer, etcétera, y te pones a analizar los alimentos, la comparativa. Tú creciste seguramente, tu niñez fue que en los 90s, principios de los 2000s, igual. Para mí mi niñez en los 90s, yo me acuerdo que la fruta no era tan dulce. O sea, por lo menos eso es lo que yo me acuerdo. Y por ejemplo, mi abuelita tenía un arbolito en su casa de aguacates, eran chiquitos, grandecitos, medianos, de todos los colores, igual tenían nísperos y todos son como de colores diferentes. Ahora tú ves la fruta y las verduras todas igualitas, todas idénticas, todas del mismo sabor. La banana tiene mucho más azúcar, es muchísimo más dulce. Las manzanas, tú dejas una manzana en tu refrigerador, es más, ni en el refrigerador, afuera. Una vez se me quedó una manzana en una mochila, creo que como 2 meses, estaba exactamente igual. O sea, tenía ahí nada más una, porque se abolló tantito y en esa parte donde se abolló se volvió un poquito cafecita, pero de ahí afuera toda la manzana estaba prácticamente igual. Y yo estaba impactada, dije, esto no es normal. Sí es preocupante porque, pues entonces, ¿dónde está toda esa, como toda esa seguridad que de alguna forma el gobierno debe de aplicar para la seguridad de su población? ¿No? Todo eso, o sea, ¿dónde está la empatía por el bienestar ambiental y social, ¿no? O sea, pues, es algo que te deja mucho que pensar. Por lo menos aquí en México, recientemente hubo un decreto en el que el presidente, pues, de alguna forma frenó la importación de maíz amarillo de Estados Unidos, que principalmente es transgénico, y supuestamente digo, supuestamente es para la alimentación animal, pero pues hoy en día se han encontrado rastros de material genéticamente modificado en las tortillas y México es un país que su base de alimentación es el maíz, ¿no? Todos sus derivados, tortillas, etcétera. Y pues dices ahí ahora sí que, ¿qué onda, no? O sea, pues, ¿qué está O pasando? sea, la alimentación básicamente de México, y no, bueno, ni te digo, yo vivo en Estados Unidos, creo que pues aquí está, a veces no sé si decir peor o igual o no sé, pero terminas consumiendo alimentos transgénicos todos los días de tu vida. ¿Y qué es lo más preocupante? O sea, de verdad yo no quiero con esto súper alarmar a la gente, sino también darles alguna respuesta, alguna luz al final del túnel que ellos puedan hacer desde su trinchera. Pero antes, ¿qué es lo más preocupante? Te preguntaba yo sobre el glifosato la vez pasada y todos estos que son herbicidas o, ajá, ok, ¿por qué es tan preocupante eso? ¿Y qué otras cosas debemos considerar con respecto a los transgénicos? Bueno, creo que es por su impacto ambiental, ¿no? O sea, cómo hay veces que se llegan llega a contaminar el agua que al final va a ser de consumo humano, ¿no? También es preocupante porque muchísimas de estas personas que lo aplican, aunque en muchos lados es prohibido y en muchos otros no, o muchos otros se los pasan como coloquialmente se dice por el arco del triunfo y lo siguen aplicando. Y aunque también muchos dicen, no, ya el glifosato ya no es glifosato, ya tiene otros nombres, u otros, sí, en general son otros nombres porque pues muchas veces te vienen vendiendo
vendiendo, aunque no el ingrediente activo, pero sí con lo que es el resto del material con el que está hecho, pues contamina todo a su alrededor, ¿no? La gente que lo aplica, por ejemplo, está muy expuesta a todas esas repercusiones. A mí me tocó muchas veces cuando me tocaba ir a mis viajes de práctica ver cómo productores que les vendían el producto y ya lo aplicaban o contrataban a alguien para que lo aplicara, pero no les daban las medidas de seguridad. Entonces tú los veías y andaban descalzos, andaban aplicando así, o sea, normal, o sea, con paz civil, o sea, y había muchos casos de gente que padecía cáncer y que padecía otras muchísimas enfermedades. También en el norte del país, en México, hay un lugar que le dicen el Valle de la Muerte, me parece. Y es por eso, por toda la aplicación de agroquímicos y que como toda la gente a su alrededor está expuesta a esos agroquímicos. Aunque no vivan cerca de la parcela, muchas veces se aplican por avionetas, entonces pues de alguna forma todo eso se esparce, se volatiliza y llega a muchas personas y se llama así porque muchísimos presentaban también casos de cáncer y veías a niños, a mamás, a los hombres, o sea, absolutamente toda la familia con este tipo de problemas. Estoy justamente leyendo que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como posiblemente carcinogénico para los seres humanos en 2015, y esta clasificación se basó en estudios de exposición ocupacional y animal para humanos y también para los animales. Y luego, tú estabas diciendo ahorita que gran parte del maíz transgénico se lo dan a los animales. ¿Y qué es lo que nosotros nos comemos? Pues el animal también. O sea, de alguna u otra forma te lo vas a terminar comiendo. Ahora, ya, dijiste toda la parte mala, ya estamos súper perturbados y no vamos a poder dormir y ya no vamos a querer comer absolutamente nada. Los veganos ya no quieren ser veganos, los carnívoros ya no quieren ser carnívoros. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Tania? Danos luz, por favor. Yo tengo la fiel creencia que afuera a nuestro alrededor más cercano hay muchos productores que practican agricultura ecológica, agricultura orgánica, aunque no tengan una certificación porque es cara, que a tu alrededor tienen producciones locales y de alguna forma o que utilizan también semillas nativas para cosechar, para cultivar, y de alguna forma ahí tienes una respuesta. Siempre tratar de consumir localmente y también de investigar a quién le estás comprando. Si a tu alrededor no hay este tipo de producciones o no tienes la posibilidad, pues investiga qué es lo que estás comprando. A lo mejor me ha tocado ver en alimentos aquí en México que son europeos y ya vienen con su etiquetado de organismos no genéticamente modificados o que son orgánicos. Por lo menos aquí en México, aunque como tal no hay una comercialización, ¿cómo te explico? No hay cultivos cosechados para su comercialización. Pues sí hay campos experimentales, pero si no también no hay de otra, pues puedes cultivar tu propio alimento en casa, en un huacal, como le decimos acá, bien te pueden caber varios alimentos también. Ok, entonces, o sea, lo ideal sería que nosotros cultiváramos nuestra propia comida, pero la mayoría de las personas que me escuchan seguro van a decir, es que estás loca, o sea, yo no voy a tener tiempo de estar, yo sí tengo mis tomatitos y tengo mi albahaca, por lo menos, y fresas, pero quienes no tengan nada de tiempo ni espacio ni nada, fijarse en que el alimento sea orgánico, con eso sería por lo menos un aliviane. Pues no como tal orgánico, porque entonces, ¿dónde estaríamos dejando a los productores con prácticas más ecológicas o todos esos productores que, aunque bien practican una agricultura convencional, está regulado que usen y que no usen, o al momento de cosechar, cuánto es el tiempo atrás en el que puedes utilizar un agroquímico para que cuando estés cultivando y cosechando y la gente lo coma no lleve residuos? Entonces es más bien tratar de observar a tu alrededor,
pues de dónde proviene lo que te estás comiendo y la calidad de lo que te estás comiendo también. Ok, entonces, no necesariamente, o sea, si es orgánico, ya por lo menos ahí tienes, bueno, no sé, aquí en Estados Unidos se supone que sí tienen pautas muy estrictas cuando dice organic, pero no necesariamente tiene que decir orgánico. Tú, si investigas y checas de dónde viene ese producto, a lo mejor, no sé, voy a poner un ejemplo y tú dime qué opinas. En Tepeji el Río, donde vive mi mamá, hay unas señoras que vienen del cerro y se ponen en la calle y traen huevos, traen verdolagas, espinacas, champiñones, con varias verduritas, y mucha gente les compra a ellos creyendo que van a ser una buena decisión. ¿Tú crees que sí, que tengan buenas prácticas y que no utilicen glifosato? Sí, sí, evidentemente hay muchas personas, pequeños y medianos productores, que no utilizan este tipo de agroquímicos tan fuertes y muchas veces lo hacen porque sí son conscientes de que el utilizar agroquímicos afecta tu salud y va a afectar a quien los está cuidando o quien los está aplicando y hay veces en las que también son conscientes de que, bueno, si lo aplico y contrato gente y la gente se enferma o algo, voy a ser yo quien va a tener que pagar por eso. Entonces también, o sea, le piensan para no aplicarlo. O hay otros productores pequeños que aunque siembran para su autoconsumo, venden otra parte y todas esas producciones, dependiendo del productor, hay que ver, pues no llevan esta aplicación de agroquímicos. También, por ejemplo, aunque no diga orgánico y sean prácticas ecológicas, quiere decir que a lo mejor para controlar plagas y enfermedades utilizan algunos extractos, algunas infusiones, algo de forma natural. Entonces también ahí tienes la opción de consumir este tipo de productos. Ok, Aunque yo ahora. siento que ya muchas veces no nos libramos y otra opción sería aprender a lavar o a desinfectar bien nuestros alimentos. Esa es otra, y justo a eso iba, que digo, bueno, ya, si no te puedes salvar de eso, si no te alcanza para orgánicos, si no te alcanza para comprarle a la señora de la esquina, porque además yo me acuerdo, sí, lo venden más caros sus productos, porque pues además pues, la friega de venir desde el cerro caminando, oye, y ellas solitas van y hacen todo, es algo mucho más artesanal que debemos de tomar en cuenta, y no hay que ir a regatearle a esas señoras, por favor, dejen de regatearle. Tú vas a Sara o a Bershka y le regateas ahí a la de la entrada de, oye, pues mira, o sea, esta blusa está padrísima, pero ¿sabes qué? Te doy 100 pesos por ella, ¿no? En México. O aquí te doy $5 y cuesta 10. No, nunca hacemos eso. ¿Por qué vamos a ir a regatearle a estos microproductores que además estamos apoyando la economía local y por otro lado estamos quitándole algo de poder a Monsanto y a estas transnacionales que le están haciendo tanto daño tanto a la salud como también al medio ambiente? Y se me olvidó cuál era la pregunta que tenía para ti. Bueno, antes de que hagas la otra pregunta, también yo creo que mucha gente, ahorita, bueno, en un inicio cuando mencionaste que pues hay gente que como que le vale, yo siento que mucha de esa gente consume productos y no se fijan de dónde vienen, pero también porque muchas veces son más baratos. Muchísima gente busca lo que es más barato y no es como que te cuestiono lo que vas a comprar o lo que vas a consumir, porque muchos no tienen la posibilidad para, ¿verdad? Y entonces este tipo de productos o todos los que te ofrecen las transnacionales o los monopolios, pues son más baratos, se abarata el precio y se deja como a un lado lo nacional, porque pues sí llega a incrementar o llega a tener un cambio en ese precio. Lo vemos muy, muy reflejado muchísimo en todo lo que viene de China, ¿no? Cómo es tan barato? Y lo que tenemos nacional, pues muchas veces no lo consumimos porque es un poco más caro, pero siento que aquí refleja mucho sobre qué tanta empatía tenemos por todos esos productores, sean agrícolas o no sean agrícolas, porque detrás de todo ese producto lleva un trabajo y en el caso de la agricultura, el estar bajo el sol muchísimas horas y demás, desmalezando, etcétera, es un trabajo súper pesado. Y yo me
dado cuenta que en la agricultura, por lo menos aquí en México, no se valora el trabajo del agricultor o de los productores medianos y pequeños. Ya los grandes, también hay quienes son empáticos y hay quienes no lo son, no son éticos, pero muchas veces no valoramos esa actividad primaria primordial, porque sin alimentos, sin todas las actividades que muchísimos productores realizan, pues no estaríamos aquí, ¿no? O sea, nuestro cuerpo no gozaría de muchísimos nutrientes que frutas y verduras nos aportan. Entonces, muchas veces desvalorizamos esta actividad y por eso hay este tipo de situaciones en las que, como vemos productos más baratos de transnacionales, los compramos y dejamos a un lado lo nacional o lo local. Y así ya regresando, porque si no se me va a olvidar, ¿cómo podemos lavar nuestras verduras y frutas si son, digo, cualquiera, ¿verdad? Pero si ya sabemos de todas formas que vamos a estar consumiendo alimentos transgénicos porque son súper baratos o más baratos que uno orgánico o que uno que sabemos de dónde venga la fuente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos lavar? Bueno, yo te iba a hacer esa pregunta a ti, pero por lo menos acá lo que luego se utiliza o lo que puedo compartir es el bicarbonato, una forma natural para hacerlo. O puedes utilizar también extractos de cítricos, dejarlos cierto tiempo desinfectándolos. Y yo tenía una pregunta, o sea, yo quería hacerte esa pregunta a ti Yo porque tengo un desinfectante muy bueno, que lo compré justamente en México en un mercadito orgánico, que ese extracto me parece cítrico. Este es de toronja. Voy a ir por él y ahorita te lo enseño, pero también utilizo vinagre blanco y he visto quienes hacen la combinación de vinagre con bicarbonato, pero tú que sabes de química, creo que lo que puede resultar de esa combinación no es tan bueno para la salud. Entonces ya no hago esa combinación porque pues se efervece y creen que con eso estás matando bacterias como doblemente. O utilizas uno u otro, pero mejor no los combines porque uno tiene pH ácido y el otro tiene pH alcalino, ¿no? O sea, el bicarbonato alcaliniza y el vinagre acidifica. Entonces yo creo que no deberías de hacer esa combinación, es uno u otro. Yo no sé tanto de química, claro, estudié bioquímica, etcétera, pero pues no me sé todo. Entonces me interesaría investigar más al respecto y podríamos hacer otro podcast sobre cómo lavar los alimentos, pero te voy a enseñar el que yo encontré en un mercadito. Aquí está. Mira, este yo lo compré. Quienes estén viendo esto en formato de video, este lo compré desinfectante natural. Es extracto de semilla de toronja. Y me dijeron que nada más hay que ponerlo, puede ser con carnes, mariscos, frutas, verduras, utensilios de cocina, aplicar 10 gotas por cada litro de agua, reposar durante 10 minutos, escurrir y listo, y no necesitas enjuagar y no es tóxico. Entonces me pareció una excelente opción. ¿Tú qué opinas? ¿Lo habías escuchado sobre el extracto de semilla de toronja? Sí, creo que el que yo tengo aquí en casa también tiene extracto de semilla de toronja, de limón y de naranja, creo. Pero ese ya viene diluido, pues, o sea, ya viene en un recipiente grande y ya solo se lo aplicas. También otra opción que he visto es un cepillo de cerdas gruesas. Ya ves que puedes, con ese tienes la opción de tallar tus verduras o tus frutas que son más duritas o más gruesas para quitar residuos también en la cáscara. Igual, otra opción que se me ocurre, que podrías quitarle simplemente la cáscara a todos los que traigan cáscara, ¿no? Por ejemplo, el plátano siento que absorbe mucho menos porque es una cáscara gruesota, o la toronja o la naranja, pero pues los que tienen cáscara súper delgadita como la manzana, yo mejor evitaría las manzanas transgénicas, o sea, totalmente, manzanas, peras, todo lo que sea que tenga cáscara muy delgadita, mejor ni los consuman esos. O la fresa y las berries, nada transgénico y nada que no sea orgánico. De hecho, yo creo que ya hay muchísimas empresas que de alguna forma son obligadas a ponerte, como en Europa, ¿no? A ponerte si es transgénico o no es transgénico. O ya ves que luego los códigos, por ejemplo, de las frutas o las verduras, te indican qué tantos agroquímicos se le han aplicado. Ok, eso está buenísimo. Saber. Y hay una lista también, ¿no? Que le llaman el Dirty Dozen, que son 12 sucios que jamás en tu vida deberías de consumirlos
que no sean orgánicos. ¿Te sabes la lista o la buscamos? Sí la había buscado hace tiempo, o sea, sí había escuchado de ella, pero vamos a buscarla para mencionar. Serían las fresas, espinacas, kale o col rizada, nectarinas, manzanas, uvas, duraznos, cerezas, peras, lo que decíamos, tomates, apio y pimientos dulces. Esos hay que consumirlos orgánicos porque Dirty Dozen es una lista anual compilada por el Environmental Working Group en los Estados Unidos, que identifica los 12 productos agrícolas que tienden a tener los niveles más altos de residuos de pesticidas cuando se cultivan convencionalmente. Y se recomienda comprar estos alimentos orgánicos si deseas reducir tu exposición a los residuos pesticidas. Ahí están. Entonces, párenle de comprar uvas, duraznos, cerezas, peras, tomates, apio, pimientos, espinacas, nectarinas, manzanas y fresas. Pues ahí está la lista. Quiero preguntarte algo más. ¿Qué sí rescatarías de los alimentos transgénicos? O sea, ¿cuál sí sería un punto a favor, teniendo prácticas relativamente buenas que no utilizaran glifosatos? No sé. No sé, yo creo que es una pregunta algo complicada para mí en este punto. A lo mejor más adelante no lo sé. Me acuerdo que en el episodio pasado, cuando hablábamos de transgénicos, yo ponía, por ejemplo, que hay transgénicos que se pueden llevar a lugares donde o no se producían o donde había problemas graves de escasez de alimentos. Esa puede ser una opción, pero después leyendo la verdad de todo lo que conllevan y todos los estudios que no están completos o que muchísimos dicen que carecen de metodologías y demás, pues me deja cuestionar ahí varias cosas, ¿no? ¿Por qué no utilizar todo ese material, ese acervo genético que se tiene desde un inicio para buscar una solución a este tipo de problemas? ¿Por qué no? Por ejemplo, hoy en día en México hay productores de maíz amarillo que lo han adecuado para que produzca para que produzca cierto rendimiento, para que su destino pueda cumplir todas esas expectativas que tenía del maíz, sin la necesidad de importar, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar con investigadores que hoy en día se dedican a este tipo de cosas, o sea, a mejorar a partir de ese acervo genético de esos maíces nativos, criollos, mejorarlos y tener variedades que puedan expresarse a las condiciones actuales. Entonces digo, ¿por qué no entonces estos lugares se hace lo mismo? ¿Por qué hay tan poco presupuesto para investigaciones, para investigadores, escuelas, todo este tipo de personas que quieren poner este granito de arena, ¿no? ¿Por qué entonces tratar de depender de transnacionales y más de este tipo de cultivos que de alguna forma llevan un paquete tecnológico y que si no lo compras, pues la planta no te va a expresar lo que te tiene que expresar? Y luego digo, bueno, si se lleva, supongamos, a África para erradicar o para ponerle un alto a esta escasez de alimentos, seamos conscientes, ¿no? Es un país en el que pues su nivel económico no va a ser como el de Estados Unidos o los productores de Estados Unidos, o no van a tener financiación por el gobierno como lo tiene Estados Unidos. Entonces ahí se ve como como le dicen, encrucijada, ¿no? O sea, le estás vendiendo entonces tu alma a quién, porque a lo mejor pues las empresas muy listas te van a decir, bueno, no tienes para comprármelo, yo te puedo prestar, me lo pagas y te hacen un contrato y entonces ya estás con ellos de por vida, ¿no? ¿Por qué no utilizar esos animales, todo ese acervo genético, plantas, animales, etcétera, y trabajar a partir de ahí? Es una cuestión más de ética que otra cosa, comenzar a poner un poco más de conciencia. Eso va a ser muy difícil, creo que es un sueño, pero qué maravilla que tengamos gente como tú, que son ingenieros agrícolas y que sí tengan ética y que estén conscientes de la situación hoy en día y conscientes de tu propia salud, de tu familia, de tus amigos y de todo a tu alrededor. Y por eso tienes tu empresa y por eso eres una chava emprendedora que estás poniendo además tu granito de arena. Cuéntanos qué es lo que haces, qué es lo que estás cultivando hoy en día y cómo podemos contactarte. Bueno, yo hoy por hoy estoy produciendo y cultivando microgreens o microgreens, que son microvegetales bebés. Me gustó mucho cómo lo decías en el episodio, microvegetales bebés. Y son plantitas
bebés que están en sus primeras etapas de vida y en estas etapas se han encontrado que tienen una cantidad de nutrientes benéficos para quienes los están consumiendo. O sea, y pueden llegar a superar esa cantidad nutricional a sus contrapartes maduras. Entonces, ¿qué más que tener algo fácil para usar, rico, y más si te está aportando un montón de vitaminas, minerales, antioxidantes, ¿no? O sea, hoy por hoy está el boom de antioxidantes y que para la piel bonita o para etcétera, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerlo algo de forma, pues, natural. Claro, y además las prácticas que tiene Tania son 100% seguras y estás completamente comiendo algo que te va a dar muchísima nutrición. O sea, para mí es un multivitamínico en poquita cantidad, además, ni siquiera necesitas mucho y ya lo platicamos en el otro episodio. Te recomiendo que si estás escuchando esto, busques el episodio de los microgreens, que son multivitamínicos naturales, y si vives en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, te pueden contactar. ¿En dónde se pueden comunicar contigo? Está la página web que se llama Verde Armonía agriculturaconsciente.com y ahí vienen todas las redes, pero si no, también estamos en Instagram o en Facebook como Verde Armonía Agricultura Consciente y ahí pongo el link para que puedas buscar y ver todos, absolutamente todos los microgreens que tenemos disponibles, dónde hacemos entregas, los horarios, dónde se pueden hacer posibles entregas o dónde nos puedes encontrar. Y, o sea, realmente está la información expuesta, vienen los números también. Y si no tienes la opción o no tienes la oportunidad de estar en estos lugares donde los producimos y los compartimos, también en el episodio compartimos un poco sobre cómo puedes hacerlos en casa, que también es una forma súper fácil y rápido. O sea, no el esfuerzo que le pones no es tanto como si cultivaras o tuvieras un huertito, ¿verdad? Claro, sí, es una maravilla. Sí, aunque tú estés en cualquier lugar del mundo, aunque no vivas en México, sigue a Verde Armonía porque además vas a aprender muchos datos sobre los microgreens y aparte estás compartiendo información importante para tu salud con respecto a la agricultura y todas estas prácticas. Tania, muchas gracias por venir a abrirnos la conciencia, los ojos de la realidad y también para darnos un poquito de paz y tranquilidad de cómo nosotros podemos cuidarnos a la hora de consumir estos productos, que sí, que no, cómo lavarlos y tener esas precauciones lo más que podamos. No nada más venir a asustarnos, porque claro, o sea, es parte del miedo, pero a veces el miedo nos motiva a hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer, como por ejemplo empezar a cultivar nuestros propios alimentos en casa, un poquito, tener ahí nuestras cebollas, cebollines, no sé, y por otro lado, apoyar a la economía local, como ya lo platicamos, a todas estas señoras que sí vienen del cerro y que ellas mismas cultivan, y a las prácticas locales, que es un poquito más caro, pero deja de comprarte ropa en Zara de una vez por todas y en Shein y esas transnacionales también que están teniendo pésimas prácticas, y mejor empieza a invertir en tu salud a través de los alimentos que consumes todos los días. ¿Cómo ves? Sí, eso está súper bien, la verdad, porque muchas veces nos enfrascamos en que es caro, en que no podemos, en que está lejos, etcétera, pero hacemos otras cosas que nos hacen más daño, entonces, o que nos cuestan más y aparte nos hacen daño, entonces, mejor tomar acción, ¿no? O sea, y más que miedo, hoy en día he aprendido que no es, el miedo es una emoción que después desencadena muchísimas otras cosas, no más que eso, tratar de buscarle una solución y accionar para nuestro más alto bien y para quienes van a estar alrededor de nosotros, ¿no? Si digo ahora, bueno, porque sí, o sea, sí es, ahora que estuve documentándome y demás, digo, es algo alarmante, pero ¿qué puedo hacer yo? No solo como agricultora, ¿no? Sino como consumidora, ¿qué soluciones puedo yo aplicarme a mí misma, accionar a mí misma y a los que están a mi alrededor? O sea, tratar como de buscarle al jueguito otro camino mejor y que me convenga y pues sí, o sea, es el para mí más alto bien. Así Y yo es. sé que hablar de transgénicos es abrir un debate con muchas otras personas que comparten ideas diferentes y está bien, ¿no? Cada opinión se respeta y creo que este episodio fue más como para compartirte lo que pensamos y tomes acción, ¿no? O sea, de verdad tomes acción. Para Más que como concientizar. paralizarte, exacto, más como que paralizarte es toma acción de lo que
de lo que puedes, de lo que tienes a tu alrededor. Más que de acuerdo contigo. Muchas gracias, Tania. Sigan a Verde en Muchas Armonía gracias. y pues que no sea la segunda ni la última. Sigamos Ay, haciendo más episodios contigo. Estás llena de sabiduría, te admiro mucho. Felicidades porque ya vas avanzando mucho más en en este proyecto emprendedor que comenzaste hace cuánto tiempo ya ibas con él. ya de llevar como unos 4 meses aproximadamente. Felicidades. Cuando cumplas el año Gracias. tenemos que festejar. Ay, gracias, muchas Gracias. gracias. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Les mando un abrazo muy fuerte y sí se puede, o sea, éxito y accionen. Así es. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima vez. Bye bye. Gracias. Espérame, déjame pongo detener grabación.